Este lunes retomamos este programa día a día después de las vacaciones y hoy miércoles nos toca reencontrarnos con nuestros compañeros y amigos, los periodistas de Elche, para analizar precisamente cómo ha comenzado este curso político, que ha comenzado, la verdad es que de forma muy complicada, desde ese ciberataque sin precedentes que ha sufrido el Ayuntamiento y que sigue todavía sin estar funcionando al 100%, sin haber recuperado la normalidad en los departamentos municipales. Tienen que priorizar, y pasando también por una visita de la Reina, por un pleno extraordinario y por una visita mañana del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Bueno, pues vamos a presentar a nuestros compañeros. Ellos son Baldo Rodríguez. Bienvenido, Baldo. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo empieza, no? ¿Cómo empieza este curso político? Ahora veremos. Gaspar Macià, buen día. Benvinguts. Pedro Soriano, bienvenido. Buenos días. Y Pablo Serrano, bienvenido. Bueno, Pablo, empezamos contigo, que estás en el día a día. ¿Cuándo retomaste tus vacaciones? ¿Qué día te incorporaste? El 1 de septiembre. 1 de septiembre. Cole y lunes, todo. Bueno, pues un depresivo. Septiembre increíble, ¿no? Sí, no, la verdad que está siendo una vuelta al cole bastante intensa, más de lo esperado, pero bueno, a ver, esta semana baja ya un poco la intensidad. De todo lo que ha sucedido en el mes de septiembre, ¿con qué te quedas? Porque, vamos a ver, es que tenemos tantos titulares, pero como periodista te quedas con lo de Vox, con lo que vivimos en el pleno extraordinario de Vox, un alejamiento. Lo de Vox tiene mucho interés político, casi más que el pleno del propio lunes, pero el tema del tranvía también tiene su miga, creo que es el gran proyecto de Mazón y de Ruz en la ciudad. Y que, pues yo solo dos grandes asuntos políticos, por lo menos estas 2 semanas, junto, bueno, ya veremos. Vale, Pedro, ¿con qué te quedas tú en este inicio de curso político, o qué balance me puedes hacer tú? No, vamos a ver, hay muchas noticias que son muy llamativas y muy tal, pero yo me estoy quedando con lo que está ocurriendo, que afecta realmente a los ciudadanos, que es la parálisis del ayuntamiento. Que eso sí está cabreando a mucha gente, eso sí que está incomodando a mucha gente, porque claro, es gente que vive, trabaja, paga sus impuestos y tiene que seguir funcionando. Y ahí sí que tenemos un problema que no se sabe, lo acabamos de constatar, Gaspar y yo, con una persona que trabaja en el ayuntamiento, que todavía no hay ni un atisbo de luz sobre lo que eso pueda durar y en lo que pueda ser. Sí, a mano se están cogiendo muchos apuntes, pues tal, pero que luego la información que es transversal, cuando haya que meterla, pues, o sea, esto va para largo. Esa sí que es una noticia. Luego que venga la reina emérita, no la reina de Leticia, eso me puede sentar un poco mal, de que como reina, hay que matizarlo. Y que sea como la visita de Donald Trump, porque allí se ha ido a Madrid un equipo a preparar la visita, cosa que cuando vino como reina oficial no ocurrió, y que parece que esto haya sido, ¿no? Pues había una mujer bien simpática, maja, agradable, que le gusta el misterio, y cosa que como a muchos más nos gusta, y bueno. Y que volverá. Y volverá. Y volverá. Por lo que nos comentó Pablo Ruz, por lo contenta que se ha marchado, ¿eh? Muy contenta. Gaspar Macià, balance del inicio del curso político. ¿Te quedas con un ayuntamiento que no está funcionando al 100%? No, 100% ni al 10%. Quiero decir, la maquinaria administrativa está absolutamente parada, excepto unos cuantos ordenadores, que hay, incluso algunos se han llevado los propios funcionarios a título particular de sus casas. Pero efectivamente está todo parado, aparte todas las gestiones que se venden desde el equipo de gobierno, esa imagen de normalidad que no existe, por supuesto. Una cosa es que esté funcionando la maquinaria política, la rueda de prensa, las visitas, todo esto, y otra es que lo que es el motor del ayuntamiento esté funcionando, y el motor está absolutamente parado. Entonces, pues bueno, todas las gestiones que se están haciendo ahora y que se están tomando a mano y tal, luego, aparte del problema de obtener datos, porque no se puede, excepto el padrón, que creo que sí que está funcionando, y la OMAC, algunos servicios muy concretos, pero claro, hay que obtener información de la base de datos del ayuntamiento, eso no se puede hacer. Pero bueno, aparte luego, cuando se tenga que introducir los documentos oficiales que se están haciendo a mano, habrá mucho trabajo. Entonces ahora resulta que los funcionarios ahora están mano sobre mano, muchos de ellos, y luego tendrán que pagarle horas extras para hacer todo ese trabajo, ¿no?
Pero bueno, en cualquier caso, eso yo creo que es la noticia más importante del inicio del curso y va para largo. Se notará, Baldo, en la gestión de este equipo de gobierno. Sí, yo he intentado conectar con objetos perdidos, porque perdí mi carnet de identidad de la policía local, es imposible. ¿Ah, sí? No funciona la conexión esta, no supongo que sea por esto. Nadie está libre de un ciberataque, y sobre todo en estos tiempos y tal. Aquí se había hecho un búnker ahí, después de las inundaciones que hubo, que se mojaron equipos y tal, ahí en el Raval se creó un búnker casi que parecía inexpugnable, pero se ve que no. De todas formas, ese departamento nunca estuvo bien dotado de personal. Y aquí llama la atención que el síndic hace unos meses había dicho que podía haber problemas. No sé, en realidad, el informe del síndic no lo conozco, pero sí la noticia de que el síndic había dicho que se tomaran medidas. Si ocurre eso y ante un problema en los tiempos que corren de ese estilo, tendrían que haber tomado quizás más medidas. Medidas que, bueno, yo digo que nadie está libre de un ciberataque, ¿no? Pero aparte de esto, a mí me parece importante también lo que planteabais del posicionamiento de Vox en el Pleno. Yo tendría un titular que podría decir que se acabó la feliz gobernación, aunque apretarán pero no ahogarán, desde luego. Pero esto es una cascada todo, se ve el distanciamiento nacional en la Generalitat ya hubo distanciamiento y aquí van a marcar otro estilo. Y el idilio R&R, Rodil-Ruz, bueno, ya parece que no va a ser tal. Y esto ya lo apuntaron algunos analistas de prensa, no sé si Pablo o Manolo Alarcón también dijeron algo de esto, de los problemas desde que se fue el concejal de Torrellano, Raúl Sempere, eso ya indicaba que ahí iba a haber problemas y ahí hay un cambio de posicionamiento, de dirección, de los abrazos y los rosarios conjuntos de Ruz y de Rodil. Se va a pasar a una estrategia más de dar más leña. ¿Lo vaticináis? ¿Estáis de acuerdo? Hombre, vaticinar es difícil vaticinar qué puede pasar, que se dan las condiciones o que cada vez estemos más cerca de una posible, no sé si ruptura, pero distanciamiento es evidente. Yo creo que el otro día se vio claro, ¿no? Sobre todo por la parte de Samuel Ruiz, que atacó como no había hecho nunca, creo en los últimos años, miembros del equipo de gobierno a otra parte, ¿no? Atacó al propio alcalde, le dijo que había engañado a la ciudadanía con lo del plan. Con Aurora Rodil nunca habíamos visto esto ni cabríamos pensar que pudiera ocurrir. Y el lunes lo vimos, ¿no? Además acusándole de mentiroso, para decir X cosas mejor no hablar. Un ataque, yo creo que ya bastante claro, un run que se viene hablando, de que hay, pues, que por la otra parte el edil parece querer asumir un rol mayor dentro del partido y no tener una posición tan conciliadora con el alcalde como la pueda tener Rodil aparentemente. Que también es verdad que luego, a pesar del ataque y de ser más agresivo, luego votan a favor en bloque y eso lo hemos visto, ¿no? Ahora, que dentro de un año, unos meses pueda haber un paso más, pues yo creo que es posible. Habrá que ver si luego se atreven a hacerlo, pero desde luego si quieren complicar la gobernabilidad al alcalde y al PP, lo pueden hacer fácilmente, ¿no? Hay que ver que ellos también están viendo que hay unos años electorales que les son favorables, por ejemplo a nivel autonómico. Entonces yo creo que ellos están viendo que pueden pescar en río revuelto y ese mensaje que se vendieron como que somos la única alternativa, ¿no? Y también me parece indicativo que semanas atrás, cuando Rodil dijo que el ayuntamiento no estaba dispuesto ni tenía recursos para acoger a menores migrantes no acompañados, días después, sin que nadie hubiera respondido del gobierno, de la parte del PP, volviera Ruiz a salir a decirlo, ¿no? Es como, ¿por qué vuelves tú a decidir sobre algo que ha hecho la portavoz, ¿no? Pues yo creo que si se van uniendo los puntos, se entiende un poco. Dentro del ataque fue muy significativo, en el marco ese de la intervención en el Pleno, fue muy significativo la respuesta blanda de Pablo Ruz. Es que, no le respondió, empezó a atacar al PSOE y luego al rato le dijo, usted tal, estamos trabajando muy bien y tal. En cualquier caso, yo creo que si ruptura creo que no va a haber en ese sentido, pero sí lo que va a haber va a ser que hacer perder al PP votaciones. Bueno, lo que yo creo es que hay que mirar el calendario.
Estamos casi. Hemos sobrepasado ya el ecuador de la legislatura. Y a partir de ahora se produce un fenómeno temporal. Que los ¿Y las encuestas? Duran menos. Los días duran menos, ¿por qué? Porque cuando quieres lo del Trump, cuando quieres lo del Palacio de Congreso, cuando quieres lo de la Ronda Sur, y te das cuenta que ya los plazos ya te están comiendo el territorio, que el tiempo pasa muy deprisa y las gestiones se ralentizan mucho, y es lo que es más fundamental, que no hay un duro. Si están buscando 3 millones para pagar la nómina de los funcionarios, ¿qué narices me vienen con el proyecto del Trump de la Generalitat? Bueno, pero eso de los 3 millones, bueno, ayer... La Generalitat sí que no tiene dinero. Ayer decía Samuel Ruiz y Inma Moraquí que eso no es cierto, lo que denunció Patricia Macía nada más llegar de vacaciones, que faltaban 3 millones para pagar las nóminas. Juan de Dios Navarro dijo que eso era normal. Hay declaraciones publicadas que Juan de Dios Navarro, a preguntas de un periodista, dice, oye, te falta de... Bueno, eso pasa siempre, pero eso al final se arregla. Juan de Dios Navarro, miembro del gobierno. Bueno, supongo que estarán pendientes de que llegue ahora la recaudación del IBI, que es el impuesto más caro y es el que nos rebosa las arcas municipales, ¿no? Pero también hay cola de facturas. Sí, pero ellos ya han reconocido que van a hacer trasvases entre partidas del presupuesto, que es normal, ¿no? Pues del capítulo 3, que es el de gastos corrientes, al 1 de personal, ¿no? Que es el que está más tenso. Entonces, obviamente, separarán las nóminas y llegarán a final de mes. Pero yo creo que el ayuntamiento está en una situación que ha tensado tanto el gasto, a pesar de lo que quieren decir, de normalidad y demás, que yo creo que no hemos visto tantos movimientos y situaciones que no hemos visto hasta ahora a nivel económico, más allá del plan de ajuste, que sí que lo hemos visto alguna vez, el hacer unos movimientos tan apretados, gastar remanente cuando la intervención te está diciendo que no puedes, que eso genera inestabilidad y que te puede volver a llevar a otro plan de ajuste, indica que hay una situación tensa, creo, en el presupuestario, a pesar que se diga que todo es normalidad, y por eso hay voluntad de aprobar los presupuestos cuanto antes para que en enero ya puedan hacer cuenta cero, un reset y volver a tener dinero disponible. Y de ahí viene una cuestión que no es menor, que es la espanta del concejal de Hacienda y de Urbanismo. Ahí vamos. Ahí vamos. Porque es inconcebible que una persona que se encarga de la Concejalía de Urbanismo, que no tiene poco, y de la Concejalía de Hacienda, diga que se va al 25% de dedicación y que se va a hacer asesoría. Bueno, es probable que alguien dentro de la concejalía haya sentido del funcionariado la necesidad de descorchar una botella de champán. Pero bueno, eso es otra historia, ¿no? Pero vamos, eso viene por tensiones de firmas, de dedicación de presupuesto y de gestión del presupuesto. Y no es menor esto, no es menor. Y de gastos que se están haciendo con órdenes desde la alcaldía que no comparten. Porque vamos a ver, el concejal de Hacienda era un profesional reconocido que tiene su despacho de asesoría y tal. Entonces, pues bueno, ahí, yo si fuese cliente, decir, vamos, si la demostración de cómo llevan las cuentas o cómo hacer las cuentas en una empresa es del ayuntamiento, pues desde luego no te contrato, ¿no? Lo del champán lo digo por las maneras y por las formas, no por la competencia. Pero bueno, en cualquier caso, él ya, recuerdo en la noche electoral, hablando con él y tal, ya inicialmente tenía la intención de dedicarse parcialmente. Lógicamente, luego, porque pensaba que iba a Hacienda o tal, pero claro, luego al tener esa macroconcejalía de estrategia municipal con los dos pesos pesados que son urbanismo y Hacienda, pues lógicamente lo tuvo que descartar. Ahora parece ser que hay una disparidad de criterios, en fin, entre... Reconoció públicamente en una rueda de prensa, que lo dijo, que no en un tono desenfadado, pero dijo que el alcalde me exige mucho de gasto, estando el alcalde al lado. Y ahora, entre risas y buen rollo, pero dijo, este hombre me exige mucho porque quiere mucho gasto. Y vamos a ver el tema de la incompatibilidad. Entonces el mensaje está ahí, aunque se ha dicho... Las incontinencias del alcalde, que son las mediáticas y las del gasto. Pero ojo, es que precisamente el que la dedicación exclusiva haya renunciado a ella, ese 25%, ¿eso qué significa? ¿El alcalde tendrá que hacer una remodelación? No, dicho que no. No de una remodelación. O sea, el concejal va a seguir siendo responsable de las áreas y va a cobrar menos porque va a cobrar una parte del sueldo privado de sus asesoría fiscal. Una cosa es... Se estará levantando de las comisiones cada vez que hay un expediente de algún cliente suyo, tanto en urbanismo como en Hacienda, de alguna reclamación de algún cliente.
Y eso sí que trastoca un poco. A mí me parece un disparate. O sea, un disparate que un responsable de dos concejalías tan importantes como la que tiene que gestionar el presupuesto, tiene que gestionar los pagos. Y la de urbanismo, que no tiene poco trabajo por delante que hacer aquí. El urbanismo es diario, pero el diario y el no diario. Él dice que no ha hecho ninguna incompatibilidad, que no va a incurrir en ninguna Pero si no se incompatibilidad. trata de incompatibilidad, No, se trata de dedicación y de gestión. Sí, los hechos son los que son. Ahora, la oposición denuncia que puede haber posible conflicto de intereses. Ellos dicen que no, pues ya se verá, pero pues no, el hecho, ¿cuál es el hecho? Que usted tiene una asesoría fiscal que trabaja sobre estas cuestiones y a la vez es concejal de Economía y de Hacienda en el Ayuntamiento de Elche. Pero yo la preocupación los es hechos que... son esos. Si luego él, ¿cómo lo va a hacer? No lo sé, pero vamos, ahí está... Pero ¿qué dedicación va a tener y qué gestión va a hacer de dos macroconcejalías, la de Hacienda, en una ciudad de 200, que tiene 245.000 habitantes y un presupuesto millonario y unos problemas urbanísticos monumentales? Entonces esto es venir a pasar el rato. También hay técnicos y asesores que es los que hacen el trabajo sucio. Es pasar el rato, pero la dirección política ahí sí que se necesita. Dirección política y dirección de gestión. Como se suele decir, será ético, pero no eres estético, ¿no? En fin, la cuestión está en que nos ha sorprendido esas... Porque una cosa es la Aurora Rodil, que tiene unas concejalías pues muy llevaderas, que dedique el 75% y que siga como médico en un hospital privado. Conocemos el caso de Carlos González, del exalcalde, que tiene también el 75%, aunque él, bueno... Está en la oposición. Como está en la oposición... Está en la oposición y puede ya está. En silencio. Y en silencio. Entonces, claro, pero bueno, la cuestión está en que el trasfondo es ese distanciamiento, hablábamos antes del distanciamiento de Vox y el PP, es el distanciamiento con la forma de actuar del alcalde. Entonces, quiero decir que eso y al final ya veremos, este hombre, pues supongo que aguantará ahí lo que pueda, al alcalde tampoco le interesa, vamos, si al final saliese su número 2, sería un fracaso, ¿no? Y ha habido tres dimisiones ya, quiero decir, que llevamos mitad de mandato, ha habido muchos movimientos, cuanto menos curiosos o no muy habituales. No, bueno, el ritmo que está imprimiendo el alcalde desde que entró, pues los concejales ya empiezan algunos de ellos a estar un poco cansados. Se acabó la feliz gobernación. Se acabó, ¿verdad? Yo creo que sí, que van a surgir muchos problemas ahora. Yo creo que ahora sobre todo empiezan a crecer los enanos, como se dice coloquialmente. Aparte de lo que vimos en el pleno del lunes con Vox, que yo creo que ya no se van a poner fácil por lo que tú habéis dicho del acercamiento. Yo puedo decir que estaba de acuerdo con el 80% de los planteamientos del PSOE. Sino además que yo creo que está empezando a sufrir los compromisos no cumplidos de la Generalitat, porque cuando él entró al gobierno, que es lo mismo que le pasó al PSOE con Compromís, que ahora había los mismos colores en Elche y en Valencia, se nos dijo que con Mazón y con Ruz pues se iba a poder desbloquear proyectos, inversiones autonómicas, y salvo la Ronda Sur, que está en trámite, del resto no hay ninguna novedad. Entonces yo creo que la gente está empezando a ver que había apostado por este proyecto o que veía que iba a haber mucho movimiento, pero a nivel autonómico no está viendo nada de eso. Y de hecho me parece también bastante indicativo que en el pleno del lunes, cuando se le habló de esto, no respondió nada de la falta de inversiones o de proyectos, cuando en Alicante, ahora con el tram, por ejemplo, están haciendo inversiones importantes. Sí, hablamos aquí de que la Dana se lo iba a comer todo, pero claro, lo que se planteó es el tema de que la ciudad de la justicia o los proyectos que están en otras ciudades. Pero carretera Santa Pola, Ronda Sur, Depuradora, Clarisas, Palacio de Congresos, nada, mera respiración asistida. Es decir, 50.000 euros para una cosa, 100.000 euros para otra, para varias semanas que se van para darle respiración asistida, pero cero inversiones. En cambio, Mazón tiene aquí su sauna, que viene a relajarse y viene a pasar el ratito. Es el sitio donde viene a dejarse querer. Bueno, y hemos visto, estamos hablando del inicio del curso político para este equipo de gobierno, pero ¿qué me decís de la oposición? Ayer mismo Patricia Macià, creo que en este mes de septiembre, es que yo volví el 15, pero en este mes de septiembre ha sido la que más ha hecho sangre, ¿no? en el equipo de gobierno, con los 3 millones, con el gasto excesivo, y ayer mismo denunciando un posible trato de favor en la concesión de la licencia para reformar la casa de campo del alcalde. Tanto acusar el equipo de gobierno a la oposición de que no trabaja, pues claro, se ve que se han puesto las pilas
y ya empiezan las ruedas de prensa haciendo el trabajo que tiene que hacer la oposición. Pero es que encima ahora tenemos otra. Mañana viene el presidente del gobierno al aeropuerto con el superministro Puente. No sabemos si vienen a cancelar algún vuelo con Tel Aviv o qué, pero el caso es que vienen al aeropuerto a posiblemente anunciar por varias cosas. Sí. No sé, ferroviarias, aeroportuarias y plan de inversiones para ampliación. Y me da que desde arriba también están poniéndose las pilas con provincias, porque Sánchez creo que está viajando ahora prácticamente todos los días a algún punto de España. Por eso, porque que ya son 2 años, tanto para las municipales como para las legislativas, lo que va quedando, y el tiempo apremia. Y hay que empezar de pronto a coger fuerza para luego a la recta final llegar con impulso. Y sí, yo he notado un cambio en la posición del Partido Socialista en este arranque de temporada, como dices tú, haciendo un poco más de sangre. Bueno, haciendo su trabajo, que es el de la oposición. O fiscalizando más, ¿lo notáis? La oposición... No, digo, bueno, ahí el problema tiene un problema monumental, que es que Héctor, yo lo veo que se está creciendo, pero no ha sido ungido. Es decir, no sabemos todavía si Héctor va a ser o no va a ser. Queda. Que aún queda para que sea No, pero que aún queda, es decir, una cosa son los tiempos del partido, como dicen, oye, es que no sé qué tal, pero vamos, yo creo que aquí, ¿por qué? Porque tiene que hacer equipo. El problema de lo que se dice, o de lo que decía el alcalde, llevan 27 meses de vacaciones, les ha llamado vagos directamente, ¿no? Que si Carlos González le llama el silente, tal, que no habla y tal, eso es un problema, no es un problema ni en conjunto de los concejales, es un problema de decisión de quién tiene que asuma el mando, que asuma esto y forme equipo. Y sí que yo creo que le falta formar equipo. Es decir, ponerse las pilas de verdad el resto de concejales y hacer una posición, porque aquí se ve, sí, Patricia Maciá sabe de las cuentas y tal, y bueno, lleva una fiscalización bastante buena del tema, ¿no? Pero, vamos a ver, aquí hay un ámbito de deporte, de cultura, de urbanismo, de las playas, de las pedanías, aquí no se habla de cultura de nada. Sí, ese es el tema, que una cosa es fiscalizar, que ya llevan tiempo fiscalizando, claro, pero claro, las cuentas. Es verdad que lo que llega al ciudadano de a pie, y eso el equipo de gobierno lo sabe muy bien, y por eso en parte ganó las elecciones, que está muy bien ahora del tema económico, de los desfases, de los planes de ajuste y demás, pero yo creo que también la oposición tiene que plantear qué alternativa plantea para la ciudad, que quiere, o sea, de ser proactivo y no reactivo, ¿no? De denunciar vivienda, atención social, ¿no? Limpieza. Claro, porque la gente al final, y esto es una cosa que el alcalde captó muy bien en campaña y siendo alcalde y el equipo de gobierno, que a la gente le interesa mucho pues cómo están los bancos de no sé dónde, el parque de no sé tal, la limpieza. Entonces yo creo que a la oposición, sobre todo al PSOE, le falta ese qué ciudad vas a querer o qué proyectos vas a plantear, más allá de fiscalizar, que también es una cosa necesaria y creo que lo hacen muy bien con el tema de fiscalizar la letra económica, las dedicaciones y casos como el de ayer de la licencia de... Para eso yo creo que es imprescindible que que Héctor Díaz sea ungido como candidato firme a la alcaldía. En realidad ahora tiene el mando, porque es el portavoz. Ya, decir, pero una cosa es ser el portavoz y otra cosa es que... Pero en cierta forma tiene una autoridad reconocida por el partido y por los... Pero bueno, pero hay que ver para el equipo esa autoridad... Estoy de acuerdo contigo. En ese para el equipo esa autoridad sabemos el secretario general cómo le gusta gestionar el tema. Mantener la incertidumbre. Y sobre todo porque, claro, aquí siempre tradicionalmente, excepto en algún pequeño tal, el secretario general del partido era el que optaba a ser el candidato a la alcaldía. Entonces, cuando no es así, como en este caso ha sido en estos últimos tiempos y ahora tampoco, pues existe esa decir, ¿a quién hago caso? ¿Este o hago caso a este o el otro o tal? En cualquier caso, bueno, hay que ponerse las pilas y yo creo que la oposición, pues esta falta de algunos, en fin, algo más de chispa, más que en los temas económicos, que está haciendo su trabajo, lógicamente el alcalde tampoco puede echarle en cara cada 2 por 3 que están cobrando y no hacen nada porque el sueldo se los puso él. Se lo autorizó él. Entonces, quiero decir, al final... Cuando le dice algo que no le gusta... Claro, al final resulta que, claro, dicen que no trabajan, pero si trabajan y te dicen que las cosas están mal, eso es que cobran mucho y que no hacen nada y tal. Quiero decir, la oposición está para hacer esos trabajos. En cualquier caso, que aquí el problema que tiene él lo puede tener, o sea, la oposición en cuanto a que Héctor sea una persona reconocida como líder para la candidatura, también era un tema que, al contrario, en un gobierno presidencialista como estamos viviendo con Pablo Ruz,
pues claro, también la situación es la contraria, es decir, bueno, ¿qué gente tiene a su alrededor que no le diga Sibuana siempre y que piense que está actuando y haciendo ungido por la Mare Déu y que todo lo hace bien, ¿no? Entonces, quiero decir que al final también existe esa situación en el equipo de gobierno. Vox va a ejercer ahí de Pepito Grillo en ese sentido, por decirlo de alguna forma, y sacarle algunas vergüenzas al alcalde, porque les interesa ahora, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso la oposición tiene que hacer esa labor suya de fiscalización y tal. Yo creo que hay concejales... Pero hace falta más. Hay concejales que echan de menos ese funcionamiento de equipo, no de Héctor, Patricia, sino claro. de... Ahí son muchos. Mariano también sabe. Sí, Mariano está trabajando bastante también. Y se juega con cartas marcadas, que creo que es un poco lo que pasó ayer. Bueno, las cartas marcadas. Vamos a... Sí, Pablo estuvo en esa rueda de prensa. Es que es surrealista lo que ocurrió. Ayer, para explicarlo a los telespectadores, ayer la concejal socialista en una rueda de prensa dijo lo del posible trato de favor, etcétera. Y en una de las preguntas que tú preguntaste, ¿dónde está la vivienda del alcalde? Pues Patricia... ¿En qué pedanía? ¿En qué pedanía? Pero Patricia leyó el acta de la Junta de Gobierno y te leyó exactamente toda la dirección, el polígono, número, etcétera. Resulta que ningún periodista ha publicado lo que te dijo Patricia en rueda de prensa. La dirección. ¿Y qué tardaron? 2 horas en responder el equipo de gobierno? Bueno, eso es habitual. Pero... 2-3 horas en responder el equipo de gobierno cuando todavía no habíamos publicado la mayoría de los medios la noticia. Y respondió diciendo que iban a denunciar a Patricia Maciá por haber dado esa dirección, cuando no se publicó y como sabían ellos que se había dicho una dirección, ¿no? A eso dice Pablo Rull lo de las cartas marcadas. Por el hackeo. Habrá hackeo también. Pero esto, vosotros sois periodistas, sí, ¿esto duele a un periodista que esté sucediendo estas cosas? A mí personalmente sí, porque me parece deontológicamente reprochable y también poco ético por parte de que los concejales utilicen estas tácticas de decirle a periodistas que les pasen los audios en cosas que no toca, porque al final los periodistas tenemos que ser independientes y no deberíamos, y por lo menos yo creo que la mayoría lo hacemos, no entrar a participar en la refriega política de pasarle unos datos, información o filtraciones de audio, que es lo que se hizo ayer. Pero entonces, ¿esto por qué se hace? ¿El audio? Porque además se divulgó un audio que además pone reenviado muchas veces. Claro, donde otra cosa, Pablo, es que diga... Pablo, en este caso, que hizo tal, le diga, oye, Patricia Maciá ha dicho la dirección de dónde está, ¿qué os parece? Pues es una pregunta lógica de decir, bueno, pues se busca, pero en este caso no. En este caso se filtró el audio de una rueda de prensa de un grupo de la oposición que no se había publicado. No se había publicado. Parece ser que eso estaba pasando ya hace tiempo. Había un run en los medios de que el gobierno municipal sabía a los 2 minutos de acabar una rueda de prensa de la oposición lo que se había dicho y cómo. Claro, y preparaba y engrasaba su maquinaria para... Pero es lo que nos enfada a los periodistas que hacemos información municipal. Esto lleva mucho tiempo ocurriendo, no solo en el gobierno del Partido Popular y Vox, también ocurría en el PSOE. Tú convocas una rueda de prensa y de repente aparece alguien que no sabes quién es, ni de qué medio viene, ni de nada, ¿no? Y bueno, pues es un problema. Dice, ¿de qué medios vienes? Vengo de la web de no sé qué, de tal, ¿no? Y es un problema. Bueno, en el Congreso ya sabemos lo que está pasando con estas historias, ¿no? Y tal. Aquí, de todas formas, en una rueda de prensa se dicen muchas cosas, pero otra cosa es lo que se publique, otra cosa es que la rueda de prensa sea en directo, que es otra historia. Pero una cosa es lo que se publique. Pero podríamos haberla dado en directo, o si el partido que emite notas de prensa, en la nota de prensa emite la dirección. No obstante, el alcalde, dentro de su incontinencia mediática, yo creo, me parece haber visto que ha presentado su casa y su sitio y hasta con la placa y todo en Instagram. O sea que en redes sociales yo creo que sí. Él se ha colocado delante de la puerta de no sé si exactamente, la casa la ha presentado.
No sé si exactamente se ve la casa del pueblo, ¿no? Sí, se ve la placa o no se ve la placa o no se ve la placa. Pero bueno, de ahí a ir a protección de datos, a tal, bueno, levantar la voz por eso. Y cuidado con los audios, porque depende de quién lo haya grabado o quién lo haya pasado. Hay información de terceros que también son datos de terceros, como pueden ser audios, voces de personas que participan en esa rueda de prensa, de las cuales no tienen consentimiento y están difundiendo muchas veces. Preguntas que tú como haces. Por ejemplo, tú eres de... O otros. Ya, pero tú eres uno de los que más pregunta en ruedas de prensa. No, eso es muy pesado, pero hay otra gente que habla, entonces digo que se difunden alegremente cosas que a lo mejor luego van a ir en tu contra y eres tú quien está desvelando la dirección de la casa cuando nadie la ha publicado. Y la estás difundiendo tú, reenviando un audio muchas veces cuando ningún periodista la ha publicado. Claro. Entonces, en cualquier caso, todo eso venía porque la oposición denunciaba que le han dado la licencia de obra al alcalde en 2 meses cuando cualquier otro vecino... 6 o 8 meses según Patricia Macías. Y según Claudio Guilaber es mentira. Es mentira porque se dio en tiempo y forma y no ha habido otra. Y se ha dicho, y se dio, me ha llamado la atención, dentro de lo que establece el reglamento, toda la normativa, que son 2 meses. Digo, vamos a ver, que tenga que le hayan dado una licencia en 2 meses, que levante la mano, ¿no? O sea, como diciendo que se ha cumplido por una vez, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, y el run ya se venía dando desde antes del verano, diciendo que iba a haber una tramitación express de la casa y tal. Y bueno, entonces, pues bueno, en fin, la oposición ha ido a escarbar, lógicamente, para eso cobra, según Pablo Ruz, ¿no? Y ha escarbado en algo que le atañe directamente, si ha habido favoritismo en la concesión de la licencia para construirse una piscina y hacer una reforma en la casa de campo que ha adquirido. Y lo de los datos personales es una forma de desviar la atención de ese tema. Que salió casi antes la noticia esa que la otra. Claro, que iba a denunciar. Salió casi antes la noticia de que iban a denunciar por la... Bueno, doy fe, por lo menos aquí en esta casa estaba escribiendo la noticia del PSOE cuando me llegó la respuesta del Partido Popular. Bueno, eso. Entonces, bueno, pues eso es cuestión de... En fin, habrá que verlo. De la noticia, no, y dicen, claro, puede decir, es que no necesitaba, porque hay veces que piden una licencia y te dicen, no, aporte usted también esto otro. O aporte, aquí decía Guilaber que no hacía falta ningún papel más, que lo había presentado todo. La oposición pregunta, ¿esto porque es así? Que sale a explicarlo. Y ya ha dicho que está todo bien, pues ya está. Bueno, pues tengo que deciros que tenemos a Claudio Guilaber ahí, esperando. Ahora nos lo podrá explicar bien. Sí, ahora nos podrá explicar mejor qué está ocurriendo con esto de las respuestas y con esto de los audios que se publican que se difunden sin haberse publicado de las ruedas de prensa. Gracias, Pablo Serrano. Soy el siguiente, PSPR. Pablo Serrano, de Alicante Plaza, Pedro Soriano, gracias. También otro PS, exactamente. Gaspar, Maciá y Baldo. Yo por despedirme simplemente comentar que el posicionamiento de los menores inmigrantes me parece lamentable. Me parece de una hipocresía y de un fariseísmo brutal por parte del Ayuntamiento de Elche. Y veremos qué va a pasar en el pleno de este mes cuando Compromís exija a PP y Vox que se retraten o se pronuncien sobre el genocidio de Israel. No, en eso Vox y el PP están... No tendrán divergencia. Eso Vox dice esto y el PP dice sí, bueno. Pues bueno, terminamos aquí, gracias y nosotros continuamos, no se vayan.